Hola querido amigo, bienvenido una vez más aquí conmigo. Yo soy Gian, el pastor de la iglesia Victory Church. Y desde Odessa, Texas, te digo a ti hola y muchas gracias por estar con nosotros. Este es un episodio más de la serie del estudio bíblico que estamos haciendo, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy estamos en el capítulo número 8. Si estás interesado en ver más de esto, puedes ir a nuestro canal de YouTube o en la página de Victory Church en Facebook. Allí puedes encontrar los otros episodios de esta serie en español. Muy bien, leemos desde la Nueva Versión Internacional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, guíenos en este estudio. Leemos: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley, el Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Y hago una pausa acá. Es que esto es tan precioso. Mira, tú sabes muy bien, por más que uno intente tener una vida buena y correcta, es imposible. Desafortunadamente, estamos como seres humanos esclavos, si me lo permites decir de esa manera, a la ley del pecado. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra naturaleza simplemente nos lleva a hacer cosas que son incorrectas, a pensar lo que es indebido, a decir cosas y ofendemos a la gente, le perdemos el respeto al Señor, ofendemos a los demás, nos lastimamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y toda esa vida de pecado que vivimos, de verdad que uno se cansa de todo esto. De hecho, en el capítulo 7, Pablo llega a un punto donde dice: qué vida tan miserable la que yo tengo. Un hombre como él, que ha sido un instrumento de Dios para escribir la doctrina cristiana en su mayoría, plantando iglesias por el Medio Oriente y al mismo tiempo en Europa, Asia. Un hombre con milagros y tremenda unción de parte del Señor, diciendo un día: yo no sé ni qué hacer porque encuentro que en mí hay dos fuerzas, lo que me hace hacer lo malo y lo que me hace hacer lo bueno, dice él. Y simple y sencillamente, aunque él, como todos los demás, recibió una ley, es decir, una lista de ordenanzas de lo que es bueno y lo que es malo, esa ley no fue capaz de preservarlo del pecado. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Por eso dice él en el verso 1: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. En el Señor Jesucristo, totalmente liberados. Liberados de esa ley del pecado y de la muerte, y ahora entramos a una nueva dimensión. Seguimos leyendo. Dice en el verso 3, segunda parte: por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, para que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y esto nos lleva a todos estos estudios que se han hecho y que todo el mundo tiene acceso a través de la Biblia, del tabernáculo y la ley que Moisés recibió de parte del Señor acerca de instaurar en este lugar especial que incluye varios lugares, ¿verdad? Y un altar de sacrificios, en donde la ley decía que por cierta cantidad de pecados, así era el tamaño del animal que se iba a sacrificar. Y era necesario, dice la ley, que la sangre que tenía que ser derramada para el perdón de los pecados. Y todo esto instaurado por medio de los mandamientos que Dios le dio a Moisés y a su pueblo de Israel. O sea, esto no es una cosa que a alguien se le ocurrió un día, ¿verdad? Es porque el Señor guió así a Moisés y se instauró la ley de esa manera. Pero el Señor Dios se hartó de todo eso. Digo, ustedes es una matadera de animales y no cambian. Ustedes siguen haciendo lo mismo.
porque es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Francamente, esto nos ocurre constantemente, que estamos gozando del perdón y de la misericordia de este y del otro y aquí y allá, y simplemente abusamos de eso, ¿verdad? Es un abuso constante de eso, y se crean sistemas y se empieza a jugar el sistema a manera de sacar ventaja. Y el Señor se hartó de eso y dijo: yo no voy a hacer eso nunca más. Esto es lo que yo voy a hacer, dice el Señor. Yo voy a enviar a mi propio Hijo para que Él sea la oveja perfecta que quita el pecado del mundo. Y el Señor Dios se hizo hombre en la propia naturaleza humana nuestra, perfectamente hombre, 100% hombre, pero 100% Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Y Él caminó en esta tierra una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin equivocación alguna, perfección total. Y no solamente eso, Él vive y luego resucita al tercer día, asciende al cielo y volverá por su iglesia. El único en toda la historia de la humanidad, el Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Y Él es el que te da vida a ti. Y Él es el que te restaura a ti. Porque Él es el Señor. Pues todo esto fue propiciado de parte del Señor Dios Todopoderoso, porque Él dijo: tengo que encontrar un mecanismo, una forma, un método por medio del cual traigo a la humanidad de vuelta a mí. Porque yo quiero a mi creación conmigo. Yo no quiero que se pierdan. Pero este cuerpo, ¿verdad? Esta carne, esta mente nuestra, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra boca, todo lo que nosotros somos como seres humanos es a veces tan complejo. Y debido a tantos otros factores, ¿verdad?, externos, como en el lugar en donde crecemos, las influencias de los padres, amigos, parientes, los abusos a los que somos sometidos como niños, los abusos que nosotros cometemos contra pobres inocentes también, todo eso ha creado una corrupción total, que el mundo en realidad está desesperado, y por eso es que vivimos como raza humana. Pero hay una esperanza para nosotros siempre en el Señor. Y está en el Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Ese es el problema. Mira, por mucho que uno se esfuerce en ser una buena persona, pero si uno no tiene el poder de Dios morando dentro de uno mismo, esta mente nos va a traicionar y nos va a llevar a pensamientos que son horribles. Y a eso se debe que tú tengas batallas constantemente también. Porque los pensamientos que tienes son pensamientos que no son correctos, que son pensamientos pecaminosos. En todos los aspectos de la vida que te puedas imaginar. Porque es parte de la naturaleza pecaminosa. Pero imagínate, si dentro de este contexto de la naturaleza pecaminosa le agregamos que voluntariamente nosotros queremos estar viendo en la televisión lo que no es correcto, queremos ver en el teléfono todos esos sitios en donde todo es perverso, y escuchamos pláticas al respecto, y vamos a lugares a oír conversaciones que son sucias y pecaminosas y perversas, y vamos a lugares en donde todo es perversidad. Imagínate, todo lo que está en esa mente está podrido. ¿Cómo no vamos entonces nosotros a actuar de una manera equivocada y ruin? Porque lo que está en la mente eventualmente va a salir a través de lo que hablamos y a través de lo que decimos. Por ello, la importante aquí es analizar qué es lo que yo estoy pensando, en qué estoy invirtiendo yo mi tiempo, mi mente, mis pensamientos. Cuando tú estás solo, ¿en qué estás pensando? Cuando termines de ver este video y ya regreses a tus actividades, ¿en qué vas a andar pensando? ¿O qué estás de una vez ahorita ya pensando que vas a hacer después de esto? Porque lo que está en tu mente, eso te va a llevar a acciones. Seguimos leyendo. Dice: en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esa es la gran diferencia.
Es que tú tienes que comprender que las batallas que tú tienes, espirituales, tú no las tienes que librar solo. Perdón, pero es la verdad. Dame un momentito. Ese es el problema. Tú piensas, bueno, y yo así soy. Eso es lo que mi mente me lleva a pensar, ¿verdad? Es algo innato en mí el estar pensando en esto y lo otro. Además, como dice el comediante, ¿verdad? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá defenderte, verdad? Es que ese es el punto, que como creyente tú tienes que ver que tú no estás solo. Si hay alguien que está interesado en ayudarte a librar esas batallas, es el Señor Dios Todopoderoso, quien te dio la vida, el que te formó, el que te ha salvado de tantas cosas que has vivido, el que te provee, el que te guía, quien te guió ahora mismo a ver este programa, el Señor Dios Todopoderoso. Él desea que salgas victorioso en lo que haces. Él desea que triunfes en tus batallas espirituales. Tú no lo tienes que hacer solo. Si tú dejas que el Espíritu te guíe. Esa es la clave. Seguimos leyendo. Verso 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Tú lo sabes. Tú andas pensando en lo malo y tú sabes que eso es una cosa horrible. Es un problema detrás del otro, ¿verdad? Mientras que cuando estás pensando en las cosas del Señor y que tienes una mente pura, tú tienes una vida más apacible, vives con paz y tranquilidad. Y no tienes esa preocupación de nada porque tú sabes que tú tienes la aprobación de Dios. Estás haciendo lo correcto. No andas metiéndote en problemas innecesariamente porque tu mente te está guiando a hacer lo correcto, porque tú obedeces el Espíritu de Dios que en tu mente está poniendo pensamientos de las cosas que debes hacer. Seguimos leyendo. Verso 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Mira, la gente que está sin el Señor, Dios Todopoderoso, es un desastre y ellos no pueden controlarlo. Y van tras una cosa a otra y van de peor en peor, en peor, en peor, en peor. Y uno los mira, ¿verdad? Sus vidas están cada vez más oscuras y sucias y podridas en tantos aspectos, y es triste ver eso, pero pareciera ser que no hubiera nada que los pudiera ayudar. Lee esto. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y por supuesto que no, porque es hacer lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y ellos piensan de que con decir en un momento dado, Dios ayúdame, viene ahí las soluciones y que tienen una gran victoria a través de esto y lo otro. Mira, la gente que anda en el pecado, no importa si ellos andan buscando quién lee las cartas, quién le lee la palma de la mano, quién le lee las rodillas, quién le lee el futuro, que si son las cartas de esto, de lo otro, que la profecía del no sé quién, y otros van donde brujos, hechiceros y todo tipo de gente perversa, ¿verdad? Y ellos creen que así van a encontrar la solución, que una pequeña roca, que si están sobando una roca de un cristal de no sé qué, ahí viene la solución, que si tienen una pulsera de no sé qué material, ahí viene la solución, que si compran el número que termina en tal número, y que si tiene 3 veces ese número en el número, ahí viene el premio de la lotería. Y mira, es una cantidad de cosas. Que si toman tal jarabe, que si se comen tal comida, que si se acuestan hacia un lado con la pierna torcida así, que así van a amanecer bien. Tantas invenciones que se tienen. Y creen que allí van a encontrar la bendición de Dios, ¿verdad? Por una cosita simple, que de repente quieren hacer una cosita buena ahí por alguien ahí, ¿verdad? Y entonces hacen una pequeña oración que más pareciera un insulto, pero lo hacen, ¿verdad? Dice, porque yo sé que Dios me oye y me ayuda. Por supuesto que el Señor los oye y el Señor también los mira.
que los ayude. Me lleva a mí a la pregunta, ¿me ayudó a mí Dios cuando yo andaba en el pecado y en la oscuridad? Él tuvo misericordia de mí. Y la forma en que tuvo ayuda para mí fue salvarme del pecado, sacarme de las tinieblas y traerme al reino de la luz. Pero durante el tiempo que yo anduve perdido y que todo lo que quería era hacer lo malo y lo malo y lo malo, ¿cómo iba yo a poder tener la bendición de Dios? ¿Cómo piensas tú que la gente que anda en lo malo pueden tener la bendición de Dios si están haciendo lo malo y es todo lo que quieren hacer? Es imposible. La única solución para personas así, que yo fui uno de ellos, es venir al conocimiento del Señor. Y la predicación del Evangelio, este mensaje que yo te estoy compartiendo hoy, es el vehículo que Dios utiliza, porque al oír la predicación, al oír la fe de Dios, viene al corazón y uno dice, yo tengo que cambiar. Hay un arrepentimiento en ese momento, ¿verdad? Incluso, mira, te voy a decir esto. Para aquellos que viven con dinero y que aparentemente todo les va bien y que no tienen necesidad de nada, tal vez para ellos es peor, porque el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Que es más fácil, dice, que metan a un camello por una pequeña puertecita que se llama ojo de aguja en Israel, en uno de esos muros, en Jerusalén. Dijo el Señor, es más fácil que metan a un camello ustedes, que lo empujen y por el otro lado lo jalan otros, que un rico entre en el reino de los cielos, dijo. Porque para el que tiene dinero piensa que allí está la solución y no hay ningún problema, que todo lo puede pagar. Mira, la gente que anda pensando en dinero, piensa en dinero todo el tiempo, hasta que hay algo que les hace pensar que hay algo más importante que el dinero. ¿Y sabes qué es eso? La salud. Te digo, una persona que tiene dinero, y yo he conocido muchísimos con dinero en muchos países, y los he visto. Pero cuando llega el momento en que la salud se vino al suelo, y que ya no encuentran solución en nada, allí es donde ya la persona deja de pensar en dinero, y todo en lo que piensan es, yo quiero estar bueno, yo quiero estar sano, yo quiero recuperarme, yo no me quiero morir. Sea que la persona está haciendo lo malo o que aparentemente todo le vaya bien, la gente que está, lee esto. Verso 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No pueden, es imposible. Verso 9. Sin embargo, esta es la belleza del Evangelio. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Dios Todopoderoso, que levantó a Jesús de la tumba, que lo levantó a resurrección al tercer día, lo ascendió al cielo y lo va a enviar de vuelta para traer a su iglesia, es el mismo Dios Todopoderoso que hoy está aquí para levantarnos, para levantarte a ti, para restaurar a cualquiera que esté perdido. Pero es necesario, es imprescindible que se abra las puertas del corazón y dejar que sea el Espíritu de Dios que entre a morar, porque entonces es cuando va a venir toda esa iluminación, las revelaciones. ¿Y cuáles son esas revelaciones? La número 1 es que estás haciendo lo malo. Que se te abran los ojos y digas, yo tengo que cambiar. Esa es la revelación número 1. Y la revelación número 2, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es real, que Él murió por ti. Revelación número 3, que el Espíritu de Dios, una vez está en ti, te va a ayudar a que dejes de andar pensando tonteras.
y simplemente empieces a pensar en las cosas buenas de esta vida, en las cosas buenas que la Biblia enseña acerca de cómo tratar a los demás, cómo trabajar en una forma honrada y digna y cómo ayudar a los demás a que todos vivamos de una manera que agrada a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Espero verte la próxima semana en estos estudios. Hasta entonces, feliz día.